Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a FP Vecinos. Hoy les voy a contar un poco acerca del long range. Varios pilotos me han dicho que quieren conocer un poco acerca más de esta disciplina, el FP, y les voy a contar un poco acerca, basado en mi experiencia, de qué tienen que tener en cuenta para poder armar sus drones de long range. Ahora, long range es una palabra muy larga en la práctica porque para un piloto, por ejemplo en mi caso, 3 o 4 kilómetros ya es long range. Yo no tiendo a volar mucho más lejos de eso, pero obviamente existe como en el medio del FP lo que es mid-range y long-range. No sé exactamente mid-range hasta cuánto lo están calificando, creo que es como hasta 10 kilómetros y ahí para adelante ya realmente se habla de long-range. Y tuve la oportunidad de poder hablar con un piloto que realmente ha alcanzado distancias de 20 o 40, 60 kilómetros en temas de FPV, no necesariamente con drones, pero pues ahí es donde uno realmente encuentra la diferencia y tener los higados para poder mandar un dron a estas distancias. De todas maneras les voy a contar acerca de mi experiencia, yo cómo lo vuelo, sé que tendré equipo para volar mucho más lejos, pero realmente no me interesa, aunque sí para hacer long range hay que tener en cuenta el tipo de vuelo que tú quieres hacer. Si quieres hacer obviamente vuelos simplemente calmados, donde vueles y paisajes, o de pronto quieres llegar a hacer proximity, que es un long range acercándose, por ejemplo, a montañas y cosas de ese estilo, de pronto temas querías tener presente. Entonces, vamos a ello. Primero, hablemos de lo que es frame. Para hacer long range, usualmente se utilizan drones grandes. ¿Para qué? Para poder cargar más peso y por ende tener más autonomía de vuelo. Entonces, en este sentido, yo tengo un dron de 7 pulgadas. Sé que hay personas que lo hacen con 6 pulgadas, digamos, no es lo común, pero igual se puede hacer y entiendo que funciona muy bien. Además, que siendo un dron de 6 pulgadas y, por ejemplo, vas a volar a 3 o 4 kilómetros, puedes llegar a tener de pronto un poco más de flexibilidad para poder hacer algún tipo de giro o pirueta en algún momento que quieres estar o truco que quieres estar haciendo, pasando por algún lado en el vuelo. Ahora, lo que tenemos, tipos de frames para long range. En este caso, este frame básico podríamos llegar a decir inclusive que es un full X. Si vemos la salida de los brazos es bastante cerrada. Los brazos no alcanzan a salir como tan arribita para decir que es un stretch X. Realmente es un frame bueno para long range. Y tiene un tema particular y es que cuando obviamente estoy volando y monto aquí la GoPro, a veces suele suceder que me salen las puntas de la hélice en la cámara. Entonces, si a ti te llega a pasar eso, no quieres que te pase eso, igual puedes editar, hacer un poquito de zoom frente a la imagen y cortas los bordes de las hélices, pues puedes llegar a utilizar este tipo de frame de long range, que estos frames se llaman dead cat. Si se dan cuenta en relación a cómo salen los brazos del frame, vamos a ver que estos frames salen un poco más abiertos en la parte delantera, es decir, salen un poco corridos. Tiene el objetivo precisamente de buscar que las hélices no te salgan en la opción de cámara, en lo que tú estás viendo, y pues de esa manera el video te quede más limpio. También tiene un tema particular, el cuadrado del tuning de este tipo de frames es un poco diferente, porque obviamente el dron está mecánicamente desbalanceado un poco, porque obviamente no tienes una X directa como tal en el marco. Entonces hay que hacer algo de tuning para que el dron obviamente se comporte bien con este tipo de frames. Entonces ahí ya tú tienes que entrar a decidir que quiero grabar y que se vea bien o esforzarme un poco y dejar en edición y trabajar con estos tipos de frame. Esto es un tema de gusto como tal. Primero, dron de 7 pulgadas. En este caso, lo que tenemos que tener presente fuera de los componentes naturales de un dron, cámara, transmisor y receptor, es que necesitamos sí o sí un GPS. Recomendación primaria, si no tienen GPS, no hagan long range, porque pueden perder el dron y pues con el GPS podemos activar el modo retorno a casa para que si perdemos video o perdemos radio, pues podamos recuperar nuestro dron. Ahora, si se dan cuenta, en este caso particular, en este montaje, yo tengo mi GPS colocado fuera del área del stack como tal central del dron. Esto tiene una razón de ser. El GPS tiende a ser muy sensible a veces a la potencia de transmisión de video, a la señal que puede llegar a interferir entre el transmisor de video y GPS. Entonces, en ese sentido, la recomendación siempre es de pronto colocar el componente GPS en una pata del dron para que de esa manera, pues simplemente en un brazo, para que evite tener mayor interferencia. En este caso, este dron tiene un VTX de transmisión de video análogo. Antes lo tenía con video digital y con video digital ese problema es mucho más evidente. Es decir, colocar el GPS al lado del VTX, por ejemplo en un Wolex Nelly, un HS o un DJI, va a generar mucho problema. Entonces, la mejor recomendación es ponerlo separado para que lo tengas presente, pero es el primer componente que tienen que tener presente. Marcas de GPS, muchas en el mercado, en este caso yo tengo un Matek que realmente funciona muy bien. ¿Cómo sabemos si funciona bien o es un buen GPS? Pues cuando conectas simplemente te da rápidamente satélites y a veces no tienes que demorar mucho tiempo intentando ver que te coja algún satélite. Ahora pasemos a la parte de video. En la parte de video, y tanto en video como en radio,
o bueno, particularmente en video, lo más importante es tener muy buenas antenas, tanto en las gafas como en tu dron. Puedes llegar a tener un VTX inclusive de 5 vatios, no importa, pero si en la práctica no tienes buenas antenas, pues simplemente vas a tener problema. Y eso siempre ha sido un tema que he conversado con algunos pilotos con los que realmente al principio comencé en volar drones, que pues siempre existía como la cosa, venga, si yo para volar, no sé, 1 kilómetro tengo que poner VTX a un vatio o yo qué sé. En la práctica uno puede alcanzar muy buenas distancias sin tener un VTX de alta potencia. Fácilmente un VTX a 400 o 500 milivatios puede llegar a alcanzar 2 o 3 kilómetros. Depende obviamente del ambiente donde estés volando, si no hay mucha interferencia de antenas, de por ejemplo de transmisión, de microondas o cosas de ese estilo, si es un ambiente limpio. Puedes llegar a alcanzar realmente muy buenas distancias sin tener un VTX de un vatio. Este VTX particular es un TVS Unify Pro 32V que alcanza hasta un vatio de señal de potencia. En análogo con este VTX yo he alcanzado distancias de 4 kilómetros, simplemente me funciona muy bien. Pero pues puedes llegar a tener VTX de menor potencia que igual te van a funcionar bien. ¿Qué es lo relevante acá? Las antenas. En mi caso yo estoy utilizando aquí una Maple, creo que es una muy buena antena. También las antenas BAS me funcionaron muy bien en el caso de hacer long range con digital, con H0, funciona muy bien. Pero pues simplemente cada quien tiene que tener sus presente qué es lo que quiere hacer. Ahora, en mi caso, ustedes se pueden dar cuenta que aquí tengo una impresión que extiende la parte de antena. Esto es porque yo lo hice así, porque en el caso de H0 estaba teniendo un problema y es que el VTX cuando lo tenía montado estaba muy cerca a toda la electrónica y me generaba mucho ruido. Entonces lo que hice fue generar esta impresión para separar la antena. Es realmente muy larga, no tendría por qué ser así, pero pues simplemente la hice así para poder probar que efectivamente fuera problema del VTX o no, y cuando la separé pues puede tener mejor recepción. Creo que lo mismo sucede por ejemplo en el caso de Wolex Nail, que hay que buscar una mejor separación entre antena y el resto de componentes para que haya una mejor claridad de la señal. Ahora, cuando estamos volando en el long range, pues obviamente vamos en esta posición y cuando nos volvemos, pues el dron obviamente queda así. Lo importante es que la antena que compremos para nuestro dron de long range sea alta, sea larga, no sea una antena corta, porque si no, cuando tú estés a mucha distancia y te des la vuelta, la antena probablemente queda tapada del dron, porque ten en cuenta que aquí encima va montada la batería y pues simplemente vas a bloquear la señal de video de tu propio dron. Entonces en ese sentido, yo precisamente hice esta extensión para poder levantar más la antena y poder tener una mejor posición de antena independientemente para donde esté mirando el dron. Entonces, otra recomendación importante que de pronto debe tener presente. Electrónica no tiene mucho problema. Yo realmente esta electrónica de este dron es la única electrónica que no he cambiado desde que lo hice, ya hace casi 2 años probablemente. Yo tengo aquí montada una electrónica 3030 Matek, una F7, y aparte de eso tengo unos CSC de 60 amperios, que son unos T-Motor Camo. Estos los tengo, no he tocado esta electrónica para nada, simplemente una vez la moví de un dron y otro, pero nunca ha cambiado nada de este dron. Realmente, cuando estamos pensando en electrónica para long range, no hay que pensar que hay que comprar muchos repuestos. También importante que sí hay que tener presente motores. Como podemos ver, aquí les voy a intentar acercar un poco. Estos son los motores Brother Hobby Avenger 2806. Son motores realmente grandes. Aquí ya empezamos a utilizar pues motores para poder levantar el peso de todo el dron con lo que le vayamos obviamente a poner. Y pues obviamente en este caso tengo unas hélices, unas Genfam de 7 pulgadas para pues poder obviamente levantar el dron. Ahora, en cuanto a hélices, si quieren llegar a volar long range y de pronto hacer un poco de proximity, donde van a necesitar poder tener un poco más de grip al momento de deslizarse por una montaña, lo más ideal es utilizar hélices de tripala. Si ustedes son pilotos que solamente quieren hacer long range, haciendo vuelos para paisajear, ir arriba sin forzar el dron, utilicen hélices bipala, es decir, de dos cositos. ¿Por qué? Porque simplemente van a tener mejor autonomía de vuelo. Es decir, las hélices tripala te dan una mayor grip en el aire, pero obviamente te van a generar un mayor consumo de corriente. Mientras que las bipala, pues simplemente te dan menos grip para que vueles más suavizado, pero pues obviamente te van a dar mayor consumo de corriente. Entonces algo que tienen que tener presente de acuerdo a lo que ustedes quieran llegar a hacer. Eso es lo que tenemos en electrónica general. Cámara, en este caso estoy montado con análogo en este momento, entonces tengo una Ratel, una Cadex, que es una muy buena cámara. Y en cuanto a transmisión de radio, que es otro de los miedos. En este caso yo tengo este dron ya con LRS, aquí pueden llegar a ver la antenita un poco del LRS. Y este dron cuando yo lo vuelo o lo pongo en modo long range, lo pongo en 150 a 50 o 100 paquetes. Entonces,
pues básicamente funciona muy bien. Lo puedo poner a menos potencia. Recuerden que entre menos potencia, pues básicamente obtenemos mejores distancias. Tiene sentido para long range, por ejemplo, volar 3 veces a 150 y 50, cosas de este estilo, dependerá del tipo de vuelo que van a alcanzar, pero tengan presente que tienen que tener ustedes siempre en mente hasta qué distancia realmente van a volar para que puedan cuadrar la potencia del BTX. Si necesitan un vatio, no lo necesitan, porque a fin de cuentas cuando meten un vatio consumes más corriente, y también en el caso del LRS, pues si realmente necesitas toda esa potencia de transmisión y de potencia y de velocidad en videopaquetes que vas a poder cuadrar. En el caso de Crossfire, recuerden que esto teóricamente es dinámico, entonces, que es la mejor opción en Crossfire, entonces pues igual también lo pueden usar. Ahora, algo particular en el tema del transmisor de radio para evitar llegar a tener failsafe a grandes distancias es utilizar un RX Diversity. En este caso yo tengo este RX Diversity, es un 2.4, tiene dos antenitas y básicamente lo que permite hacer es colocar las antenas en diferente posición del dron. En este caso, si se dan cuenta, pues mi antena está en la parte de atrás. Cuando el dron lo tenga de frente, pues voy a tener la mejor transmisión o alcance o link quality posible. Pero cuando gira el dron, mientras que el dron se va a acercar, obviamente la antena va a estar tapada por todo el frame del dron y pues simplemente voy a poder perder algo de señal, y es donde uno le da los miedos de poder perder el dron. Con un receptor Diversity puedo poner una antena en la parte de atrás y la otra antena en la parte de adelante, de tal manera que cuando gire el dron, independientemente hacia donde vaya, pueda tener buena recepción de radio y simplemente no me vaya a dar failsafe. Entonces es importante. Ahora, como lo recomendé al principio, si les da failsafe, configuren con el GPS el retorno a casa de tal manera que si el dron se queda sin señal de radio, pues por lo menos pueda devolverse el dron y pues no vayan a perder el dron. Esos son los componentes generales y lo que tienen que tener en cuenta en el momento de armado de un dron. Ahora, de long range, pasemos un poco al tema de baterías. Estamos hablando de drones grandes donde necesitamos tener distancias de vuelo largas y por ende mayor autonomía. Para estos drones básicamente lo que podemos usar son, por ejemplo, estas baterías. Estas son unas CNHL de 40C, es decir, tienen baja tasa de descarga para poder volar relajado y son de 2200 miliamperios. Esto es un ejemplo de baterías LiPo para este tipo de drones, como podemos ver el tamaño. Y por otro lado, pues podemos llegarnos a encontrar con estas baterías, que son las baterías de litio, que en este caso son 4000 miliamperios. Nos sirven para hacer vuelos relajados, nos dan mucha autonomía de vuelo, tal vez de 15 minutos de vuelo, que dependiendo de ahí venía, pues tenemos que tener presente para volar. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Estas baterías nos pueden dar un poquito más de punch, estas también nos pueden dar un poquito más de punch si queremos llegarlas a forzar para poder hacer algo de proximity o aceleraciones fuertes. Pero igual es algo que tiene que tener presente porque las baterías convencionales, lipos de 1200 o 1300, pues máximo te servirán para ir 1 kilómetro y volverte. Si quieres ir más lejos, pues vas a tener que utilizar obviamente baterías más pesadas. En mi caso particular, como tengo el BTX en la parte superior, pues yo tengo para acomodar la batería en la parte inferior. Es la manera como lo puse, pero realmente para un ensamblaje que estoy buscando hacer, estoy buscando que la batería me quede en la parte superior porque es mucho más cómodo de todas maneras para vuelo. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener presente en estos frames o en este tipo de drones? Colocar la mayor cantidad de componentes posibles en el OS del dron. Es decir, es importante que coloques coordenadas. Grave siempre veres que estás haciendo vuelo, cosa que si te caes sin video, puedes llegar a obtener la última información de coordenadas y más o menos saber dónde tienes el dron. Buzzer, es importante colocarle buzzer al dron. En este caso yo tengo este buzzer, lo puedo activar desde el control. Igual cuando se queda sin batería, él es autónomo, entonces pita durante un tiempo y tiene una lucecita que parpadea por si de pronto se llega por una zona oscura y de pronto lo puedes llegar a ver. En mi caso particular también le tengo colocado un par de LEDs en los brazos traseros, también especialmente para eso. Y recomendable pues llegar a colocar algún tipo de impresiones, de pronto que sean un poco vívidas, de tal manera que si te quedas en una zona un poco boscosa, pues puedas llegarlo a identificar de una manera sencilla y no se te confunda con los elementos. Ahora, por otro lado y por último, vemos que este frame tiene estas barritas de carbono. Estas barras de carbono no venían originalmente con el frame. Estas barras las mandé a hacer acá. Y es porque particularmente en los frames de 7 pulgadas, cuando estamos volando y cogemos mucha altura, de pronto vamos a encontrar que el dron nos empieza a vibrar mucho. Cuando yo le coloqué estas barras, que son como una especie de barras estabilizadoras, sí encontré que el dron no me vibraba tanto y era un poco mucho más estable en el aire. Entonces, razón por la cual le coloqué estas barras.
Tengo que mirar si, por ejemplo, en el caso de este DeathCat es necesario ponerlas o no. Hay que ver cómo se comporta, pero esto es recomendable. Realmente sí se siente la diferencia colocar esto en drones cuando estás volando en esas distancias o cuando hacen esas alturas. Te puede ayudar a estabilizar un poco más la vibración que puedes llegar a encontrar en el dron. Básicamente eso es todo. Ah, bueno, mentiras. Y un último comentario importante. Si llegan a tener problemas de video, que se está presentando ruido, interferencia, no está de mal que le coloquen de pronto al frame este papelito. Este es un papelito, una cinta de cobre que ayuda a aislar un poco el tema de señal de cobre, de señal del video, de interferencia de toda la electrónica hacia el video, y de esa manera pueden llegar a obtener la señal más limpia posible. Ahora sí, no siendo más, espero les haya gustado esta pequeña información acerca de cómo armar, qué deberían tener en cuenta, qué motores de pronto, acuérdense del número 28X para arriba, pueden ser 28 algo, de acuerdo al motor que les guste, pero esto es más por un tema de tamaño y potencia que se requiere el motor, y el resto pues simplemente entrar, volar y disfrutar. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Hasta luego.